Venga, vamos a empezar la clase de hoy que nos va a llevar a ir terminando la parte de sostener la obra de Dios. ¿Cómo sostener la obra de Dios? Dentro del estudio, vosotros estáis haciendo algunas preguntas que hacemos aquí al principio para que penséis, meditéis, recordéis e intentéis que se os vaya quedando algunas cosas, ¿vale? Ya os dije la otra vez, no hace falta decirlo cada semana, pero lo digo de nuevo. No hablamos de dinero nunca continuamente en la iglesia, sino solo cuando toca en clases para enseñar lo que la Biblia dice, ¿vale? Llevamos estas clases, no arrastréis silla, por favor. Llevamos en estas clases donde estamos hablando bíblicamente, cómo dice la Biblia, cómo se sostiene la obra de Dios. ¿Cómo se sostiene? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, pero ¿cómo se sostiene un local? ¿Cómo se sostienen los aire acondicionados? ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se hacen proyectos? ¿Cómo se sostiene? Y la primera clase estuvimos hablando de conceptos y verdades que teníamos que entender. Y ahí estuvimos hablando, entre otras cosas, de la mayordomía. La mayordomía, ¿alguno me dice qué es la mayordomía? ¿Rápido? Amén. No es dueño de nada, administra todo lo que es del amo, ¿vale? Dice la Biblia que nosotros somos mayordomos y que Él espera fidelidad de los mayordomos. El mayordomo tiene que entender que espiritualmente nosotros hemos pasado a ser personas que hemos perdido la autoridad incluso sobre nosotros mismos porque hemos hecho a Jesús nuestro Señor porque nos ha comprado. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa? Dios nos bendice con muchas cosas, pero tenemos que tener una actitud de vivir en la que nada material me haga que ponga a Jesús de segundo, sino que tengo que ser un mayordomo fiel en entender que todo lo que tengo es de Él y tengo que administrarlo fielmente y no darle a Dios un segundo lugar. No permitir que el dinero me haga no darle a Dios lo que tengo que darle. Porque fuente, ¿cómo dice la palabra? Que cuando bebemos de dos fuentes es malo para nosotros, ¿verdad? Hay gente que bebe solamente quiere de Dios, pero quiere también de lo material. Y hay gente que no puede escoger. Llega un momento que no puedes escoger entre una cosa y otra y hay un Señor mayor que otro. Y algunos tiran por el dinero, por el trabajo y dejan a Dios de lado, ¿vale? Y tenemos que entender que Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Amén. Entendiendo esto, la segunda lección que dimos fue la responsabilidad que tiene el miembro de la iglesia de sostener la iglesia. No va a sostener la iglesia americanos ni escoceses. ¿La iglesia quién la sostiene? ¿La iglesia local? Pues los que estamos como miembros. Y vimos cómo Pablo nos enseñó cómo se sostiene una iglesia y cómo él aprendió un sistema de cómo dar. Y él dice que vimos en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 estuvimos viendo versículo por versículo cómo Pablo enseña a la iglesia a dar de una forma como él aprendió y enseña a mostrar el amor por Dios y por su obra dando también. Y en un versículo dice, está bien que disfrutéis y tengáis deseo de la unción, del poder, de la gloria, pero también abundad en esto, en dar a la iglesia. Amén. Esto no os lo explico ahora porque está en el YouTube, lo podéis escuchar. Están las dos clases enteras. Pero simplemente es para introducirnos a esta tercera, para llegar al punto final. Este es el punto final de cómo se sostiene la iglesia, para ya meternos las próximas semanas en otras lecciones como que vamos a hablar, como el bautismo del Espíritu Santo, los dones, ministerio de hombre, de mujer y otras cosas, ¿vale? Pero hoy quiero hablar de qué método usamos para dar como iglesia. Si somos mayordomos, si tenemos la responsabilidad de sostener la iglesia, ¿qué método usamos? ¿Cómo lo hacemos para que sea igualitario? Para que sea justo. Para que la iglesia pueda tirar adelante, pero además sea justo para todos. Que no den unos más que otros. Que sea justo para todos. Y eso lo vamos a ver en la Biblia y vamos a darnos cuenta primeramente que para llegar a lo que nosotros decidimos como iglesia de que es una manera de sostener una obra, entendemos primeramente que existen miedo en las personas a dar dinero en la iglesia. Existe miedo en las personas. Existe miedo porque se ha dado un mal ejemplo, porque han habido pastores que se han quedado dinero, porque ha habido gente que se han quedado dinero, porque ha habido gente que ha robado dinero y la gente tiene miedo a dar. Otros usan esa excusa
para justificar porque no quieren dar. Y el egoísmo lo justifican con, no, es que se lo queda a la gente, etcétera, etcétera. No, tenemos que entender que si existen esos miedos, lo que tenemos que hacer es intentar preparar una estructura que quite esos miedos. Por ejemplo, si tú tienes miedo a que la gente se quede un dinero, hay que preparar una estructura de que, por ejemplo, el pastor no toque el dinero, de que hayan más de un tesorero, de que las ofrendas las cuenten entre 2 o 3 personas, de que todo quede reflejado y de que se dé con transparencia lo que entra y lo que sale. En ese momento se van los miedos y si no quieres dar ya es por egoísmo, ya no es por miedo. Amén. Aquí en Mensaje de Vida sabéis todos que en la iglesia tenemos pues nuestros gastos, ¿no? Tenemos local, tenemos alarma, luz, agua, hacienda, porque también pagamos hacienda, lo sabéis, ¿verdad? Pagamos hacienda, pues el internet, Consell Evangelic, protección de datos. ¿Sabéis que pagamos protección de datos también? ¿Sabes lo que es eso? De que si alguien ha sido grabado o alguien ha entrado aquí o algo, pueden denunciar por protección de datos, pero pagamos para que haya un abogado que siempre nos defienda de eso, porque como iglesia estamos obligados a hacerlo. Todo eso se paga también. Se pagan las ayudas pastorales, se paga apadrinamiento de niños, se paga el material de iglesia, se paga todo eso. Eso sale de los miembros de la iglesia. Para eso y para nuevos proyectos que queremos hacer, porque quisiéramos cambiar de local, quisiéramos nuevo aire acondicionado, quisiéramos tener, como digo siempre, comedores sociales, personas que ayuden a realizar tareas, lugar para los jóvenes, que todos los pastores estén a tiempo completo, pero para eso se necesita dinero también. Se necesita unción, se necesita poder, se necesita amor. Todo eso lo predicamos cada día, pero en el discipulados, en esta lección, hablamos del dinero y tenemos que hablar cómo se sostiene la iglesia. Simplemente para que entiendas, si me meto de lleno, solamente para que sepas cómo se maneja el dinero aquí. ¿Cómo se maneja el dinero aquí? Tenemos 3 tesoreras. 3. Las cuentan, las ofrendas que se sacan, la cuentan 2 personas y firman esas 2 personas. 2 personas que no son de la misma casa, nunca, para que no haya nunca sospecha, que son de diferentes casas. Además, todas las ofrendas se juntan en una sola y de ahí se paga todos los gastos. Está disponible el cuaderno de entrada y salida para todos los miembros. Se dan las cuentas a la iglesia en cada reunión de iglesia. El pastor no toca nunca el dinero, solamente el que le dan, que consta cuando él le ayuda. Yo no toco ni sé el dinero, no lo toco yo. Cuando dan dinero al pastor, el pastor firma como que le han dado tanto dinero. Y hay un justificante. ¿Qué te digo más? Si viene una visita, se le paga la cena a la visita, no al pastor. El pastor paga su cena. La visita se le paga la cena. Todas esas cosas son que sepa cómo la iglesia aquí funciona, porque tú tienes que saber cómo aquí la iglesia funciona. Amén. Cada iglesia administra el dinero como entiende, pero nosotros queremos que no haya ningún tipo de miedo a dar. Queremos transparencia, sinceridad y saber que lo que se da está ahí. Ante el miedo que hay ante las personas, también entendemos que queremos enseñar, porque siempre enseñamos muchas cosas y yo precisamente siempre lo digo sobre el dinero, pues no me gusta enseñar, solamente me gusta enseñar cuando toca porque no me gusta hablar del dinero, porque sé que produce alergia a alguno y varicela a otros. Entonces, sembrar es necesario y necesitamos entender que para enseñar toda la Biblia también tenemos que hablar lo que la Biblia dice de cómo se sostiene una iglesia. Cómo se trata lo material. Por eso lo tocamos. Tenemos que entender que somos mayordomos, como hemos hablado, y que administramos las cosas con este fundamento. Todo es de Él y nosotros administramos lo que Él nos da. Sobre este fundamento, entendemos en la Biblia que Dios nos ha enseñado sistemas concretos para dar para su obra. Yo no sé si lo habéis tocado ahí, pero Pablo enseñó que diéramos una ofrenda continuada, cada uno según prosperaba, de una forma sacrificada para ayudar a los demás. Pablo enseñaba, entre otras cosas, eso. Vemos en la Biblia que hay una influencia positiva o negativa en Dios sobre nosotros cuando se da o cuando no. Dios dice en la palabra, venir y dar a mi casa y yo bendigo. Y dice la palabra, y el que no viene y no da, yo no bendeciré y perderéis lo que ganáis y sembraréis y no recogeréis. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Aleluya. Entendiendo eso y que Dios da a su pueblo en cuanto a sus cosas y sus sistemas
y entendiendo el sistema de recogida que Pablo enseñó en el Nuevo Testamento, debemos entonces aclarar qué sistema nos viene mejor para administrar la iglesia y para administrar la obra de Dios en la iglesia. Cuando hablamos de dar, y cuando hablamos de venir, y cuando hablamos de asistir, y cuando hablamos de cualquier cosa que tiene que ver con la iglesia, nadie lo está haciendo para el pastor Moisés. Yo, pastor Moisés, y vosotros lo estamos haciendo para Dios. La iglesia es de Él. Entonces, yo tengo aquí ¿cómo es? Tengo la responsabilidad, tengo el privilegio, pero tengo también el aval de poder hablar de esto, porque yo llevo 20 años de mi vida haciendo esto, dando a la obra de Dios. Entonces tengo el aval de poder hacerlo porque yo lo llevo haciendo. Si no lo hiciera, no podría decir que tú lo hicieras. Pero quiero enseñarte la verdadera manera de cómo se le da a Dios. Y la manera más justa, viendo todo esto que estoy diciendo, la más sostenible, la más equilibrada para mantener una iglesia, nos damos cuenta que es a través de ofrendas y diezmos. Pero quiero hacer una aclaración, porque cuando algunos dicen diezmos, se le abren los ojos y le viene lo de la varicela. Bueno, ahí es donde quiero que entiendas que te voy a enseñar en esta tarde, te voy a argumentar qué creemos en cuanto a eso. Y te voy a enseñar qué dice la Biblia en cuanto a eso. Y te voy a enseñar, algunos lo tienen muy claro, otros están rebelados totalmente contra eso, otros, cada uno anda a su rollo. Pero simplemente me gustaría que le digas al de al lado, tú escucha la palabra y haz caso a la palabra, no a tus argumentos. Cuando, por ejemplo, hablamos de diezmo, diezmo, los diezmos es algo que algunos dicen, eso es pecado, eso es del Antiguo Testamento, eso es de otro momento, eso. Y siempre lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, lo que hemos visto y todas estas cosas. Bueno, quiero decirte que antes de juzgar una verdad, un concepto o una persona, siempre primero analiza bien todo, porque tienes que tener un argumento para saber hablar. Lo primero que tienes que entender es que el diezmo es algo que está en la Biblia, ¿sí o no? Amén, está en la Biblia. Es algo que Dios ha usado y ha salido de su boca. Dar los diezmos a mi casa. Ha salido de la boca de Dios. Es algo que a Dios lo ve como acepta esa medida. Traed los diezmos a mi casa y os bendeciré. Vemos eso ya de primera. Ahora vamos a ver que hay gente que usa mal la verdad y la trabaja de cierta manera que corrompe la verdad. Por ejemplo, encontramos que hay gente que dice, trae los diezmos porque es un pago, es un tributo y si no viene maldición. En verdad es una falsa enseñanza. Hay gente que dice, no, es que si no das el diezmo te condenas. Es falsa enseñanza. Trae el diezmo porque si no estás robándole a Dios. Es una enseñanza falsa, es una enseñanza extrema. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no nos movemos por obligaciones que condenan, sino por principios de bendición por amor. Entonces nosotros, por ejemplo, creemos que tenemos que tener una actitud dadivosa, que no nos tienen que obligar, sino que tenemos que tener una actitud dadivosa, los hijos de Dios, como mayordomos, como los primeros cristianos, que no daban el diezmo, que daban todo lo que tenían. Te voy a dejar, luego te lo voy a explicar de nuevo, pero te voy a dejar esto primero. Aquellos que dicen el diezmo del Antiguo Testamento, tú mismo te contradices si dices eso. ¿Por qué? Porque si uno dice el diezmo del Antiguo Testamento, lo único que está diciendo es el diezmo del Antiguo Testamento en un pacto viejo donde no hay bendición. Por lo tanto, en el nuevo pacto donde hay bendición, ¿qué hay que dar? Más que el antiguo que es viejo. Luego vamos a verlo. Pero quiero que entiendas que nosotros debemos aportar a la obra de Dios y diezmamos cuando diezmamos. Yo llevo 20 años diezmando, yo hablo de eso porque yo lo llevo haciendo cada mes y lo hago por carga y por amor a su obra. Porque entiendo que se tiene que sostener su obra y entiendo que como todo es de Dios, ¿qué más me da a mí darle una parte de lo que Él me da? Yo lo entiendo. Y es una muestra de fe y de gratitud de mi parte. Y aun el mes que yo no tengo mucha fe, simplemente con darlo estoy haciendo fe
de una forma inconsciente, aunque mis emociones no demuestren fe, porque estoy dando por gratitud aún sin tener. No aún sin tener, no es que te tengas que morir de hambre para Dios, no. Me refiero aún sin tener que me sobre. Porque cuando esperamos a darle a Dios lo que nos sobra, a eso se le llama las sobras. Lo que nos sobra. Yo me voy a comer aquí, me voy a comer allí, pago aquello, pago lo otro, me compro un vestido, me compro aquello, me compro lo otro. Y lo que me sobra, se lo doy a Él. ¿En qué lugar queda Dios? En el lugar de las obras. Voy a un gimnasio y pago un gimnasio. Me voy al repaso y pago repaso. Me voy aquí y pago esto. Pero ¿en qué lugar queda la obra de Dios? Las obras. Y eso no es de Dios. Ahora, nadie está obligado a hacer lo que no tiene que hacer. Pero lo que yo te voy a poner aquí son mitos sobre el diezmo y formas de entender mal sobre el diezmo. Primer mito. El primer mito sobre el diezmo. Cuando hablamos de mito, estamos hablando, ¿sabéis lo que es un mito? Algo que ha quedado como una enseñanza. ¿Cómo? ¿Quién ha hablado? Sí, algo que ha quedado como una enseñanza que supuestamente la vemos como correcta, la recibimos, no era así, nos la han enseñado siempre así, pero que es un mito que alguien dijo y se ha quedado así. Alguien dijo en tiempos antiguos que la mujer tenía que ir con falda larga y no podía usar pantalón, hasta que alguien se puso a mirar la Biblia y dijo, ¿por qué tienen que ir las mujeres con falda larga? La Biblia no lo dice, pero algún mayor lo dijo en su momento por cultura. Y era como un mito. No se puede llevar el pelo largo, ¿no? El varón muy larguito, pero porque los ancianos lo dijeron y quedó como un mito, hasta que alguien se pone a ver la Biblia y dice, oye, pues tampoco ponen a la Biblia sobre esto y sobre aquello. A veces creemos mitos que alguien dijo y se han quedado ahí. Pero la Biblia nos dice realmente lo que realmente es la verdad. Y cuando nosotros hablamos de un mito, el primer mito que quiero que entiendas, y si hay alguien que lo apunta, apúntalo, es no diezmar es robarle a Dios. Es uno de los mitos, el primer mito que vamos a hablar, ¿vale? No diezmar es robarle a Dios. Cuando hablamos de esto ya he dicho que es un mito, o sea, es una mentira. Es una mentira porque doy 20 segundos. Si no has silenciado tu móvil, puedes silenciarlo, ¿vale? Una mala enseñanza, esta enseñanza es una mala enseñanza que surge de vividores del Evangelio. Es robar a Dios, tienes que darlo porque robas, tienes que darlo porque robas, y entonces te obligan a dar y te condenas para gente que quiere vivir mejor y quedarse ese dinero. Hay gente que lo hace simplemente porque lo escucha así y sigue con esa enseñanza sin haberlo experimentado. Pero es un mito, porque eso de decir el 90% es tuyo y el 10% es de Dios, eso es mentira. Es de Dios todo. El 100% es de Dios, no es el 90% mío y el 10% de Él. Por lo tanto, cuando yo digo que estoy robándole a Dios por no dar el 10%, tenemos que romper el concepto de robar, porque si Dios es 100% el dueño de todo lo mío, si me quedo con el 90% estaría robando igual. Porque si el 100% es de Él, si me quedo con el 90% estaría robando igual. Por lo tanto, eso de no dar el diezmo es robar. Es un mito, es una mentira, es una falsa enseñanza. Nosotros tenemos que entender que damos por amor, por agradecimiento y por el sostén de su obra. Pero, como dije la semana pasada, el amor hace que yo con la Juani tenga un respeto y una fidelidad hacia ella por amor. No me voy con otra mujer por amor. Sí, pero no estamos obligados. Es amor, no hay una obligación. Yo podría irme con otra mujer, pero es que el amor conlleva respeto y responsabilidad. Pero no, el amor conlleva una responsabilidad y una obligación que no me impone nadie, sino que me la autoimpongo yo. Esa es la diferencia del amor. Cuando yo tengo amor, no necesito que nadie me diga, sé fiel a ella. Cuando yo tengo amor, yo mismo me autoimpongo que tengo que serle fiel. Cuando nosotros utilizamos, no, el pastor le ha dicho, no dar el diezmo no es robar. Tenemos que dar con amor y con alegría. Cuando nosotros decimos esto,
En realidad, simplemente estamos excusándonos para no dar. No, la palabra dice que demos por amor. Vale, por eso entonces sigues dando nada y para excusarte coges que con amor ya vale. ¿Y qué es el amor? ¿No es el amor más que la ley? Dile de al lado, ¿el amor es más que la ley, sí o no? ¿Cómo me despistáis a veces con la puentecilla, Busca conmigo 2 Corintios y ten la Biblia cerca, que vamos a buscar varios versículos. Y por favor, estate atento, suficientes vueltecillas a navío, necesito que estéis atento aquí. 2 Corintios capítulo 8. ¿Lo tienes ahí? 2 Corintios 8, capítulo 8, versículo 7. Mira lo que dice. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En qué gracia? En dar. Queremos amor, queremos bendición, queremos espíritu, que el coro cante bien, que el predicador predique bien, queremos unción. Pero dice Pablo, abundáis en todo, ¿no? Abundar también en esto. Porque ¿cómo se sostiene la iglesia? Dando nosotros. ¿Sería justo que todos nosotros quedáramos en comprar un terreno y que nos metiéramos en una hipoteca y para usar todos juntos el terreno y nos comprometiéramos a dar 100 euros cada uno para tener ese terreno y que luego la mitad diera su parte y la otra mitad no? ¿Qué diríamos a los que no la dan? Oye, pues tú no disfrutas el terreno si no lo das. ¿Y cómo puede ser que seamos todos miembros de una iglesia y unos quieran dar y otros no? No, estoy reflexionando, pero en voz alta. Dice el versículo 24, dice así: mostrad pues para con ellos ante las iglesias, escuchar esto, por favor, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Les dice los corintios a Pablo, nosotros tenemos mucho amor, nosotros somos muy amorosos y somos muy bendecidos y tenemos muchos dones. Y dice, pues mira, pues, probar vuestro amor dando a las iglesias. A veces Dios es así de caprichoso. Es que el Nuevo Testamento, estate atento aquí, el Nuevo Testamento no busca la actitud como meta del diezmador Abraham. No empieza en el Antiguo Testamento el diezmo, o mejor dicho, en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto que empieza con Moisés en el Sinaí, antes dio a Abraham y Jacob y otros, fuera de la ley. Pero nuestra meta no es diezmar como Abraham. Dios no nos impone en la gracia el diezmo para nosotros ser salvos, no. Dios nos impone que tengamos una actitud de dar de lo que tenemos. Y la meta que Dios pone está en Marcos capítulo 12, 42. Esta actitud Dios nos pone. Marcos 12, 42. Mira lo que dice. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamado a sus discípulos, dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a la iglesia para sustentarla? No te pide el diezmo, te pide que te sacrifiques y no des tus obras, que des más. Escúchame. Ahora bien, ¿por qué hablamos del diezmo? Porque si tuviéramos que decir, vale, vamos a sacrificarnos, vamos a dar más, ¿cómo controlamos eso? ¿Quién da verdaderamente, quién no? ¿Quién se sacrifica? Ahí es donde encontramos que el diezmo es una medida administrativa para la iglesia. Una medida para decir, el que tiene mucho, da mucho, y el que tiene poco, da poco. Y aunque son cantidades diferentes, dan la misma proporción para que la obra de Dios se sostenga. Es la medida. Pero ¿de dónde te sacas la medida? No existe. ¿Cómo que no existe? La Biblia tiene diezmo en muchos lugares.
Si yo busco una medida, yo no puedo buscar una medida carnal. Cuando tú dices, ¿qué medida buscas, pastor? O yo te pregunto a ti, ¿qué medida damos? Tú dices, bueno, que cada uno dé por lo que vea. Bueno, Pablo dijo, cada uno según prospere. Cada primero de semana, de mes. De forma igualitaria, de forma justa. Reúna ese dinero para no recoger ofrenda improvisada, sino para dar, para ayudar. Pablo enseña ese sistema. A una gente que ya entendía del diezmo porque lo daban por obligación como un impuesto. Y ellos ya entendían, lo que pasa es que les está enseñando, señores, ellos dan el diezmo, el judío ha dado el diezmo siempre, y a Dios le agrada, y Dios lo ha pedido, y de su boca ha salido. Pero nosotros somos mayordomos, hemos sido comprados por Cristo. Todo es de Él. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues dice la palabra que los apóstoles vendieron las casas, las posesiones, y juntaron el dinero y lo llevaron a la iglesia. Porque todo era de Dios. Claro, luego vieron que Jesús no venía inmediatamente y que había que vivir. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Bueno, señores, pues ya que no viene Jesús todavía, tendremos que vivir, tendremos que tener nuestros hogares y nuestro sustento, nuestras casas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues miremos la palabra, que la palabra, Dios ha dicho algo, ¿no? ¿Qué ha dicho Dios? Dios ha dicho a veces el diezmo, Dios ha dicho que le gusta el diezmo, lo ve, acepto el diezmo. Pues cojamos la medida que dice la palabra. ¿Me estáis entendiendo? Estoy intentando que entendáis por qué hablamos del diezmo. En el Nuevo Testamento, en realidad, Dios no me obliga a dar el diezmo. Dios me dice, ten una actitud de que lo que te pida me lo des. Dalo todo lo que tienes. Nuestra meta es una actitud de mayordomo. Y Abraham, Jacob, el pueblo de Israel, todo lo que Dios habla en Malaquía y en otros lugares, son pasajes que se convierten en ejemplos de medidas de cómo darle justamente para sostener la obra. Todo es de Él. Yo te pregunto y me gustaría que le preguntes tú al de al lado, ¿cuánto le damos a Él? Es verdad, todo de Él. Amén, todo de Él. Hermanos, hay que dar. Yo os sigo dando ejemplos. Os sigo dando ejemplos. Llegamos a un lugar y nos quedamos después del culto aquí, 10 hombres, y decimos, oye, ¿nos quedamos a cenar en la iglesia? ¿O nos vamos a cenar a un bar? ¿Nos vamos a cenar a un bar? ¿Un restaurante caro? Venga, vámonos. Y nos vamos y ya entendemos que o cada uno paga lo suyo o que ponemos al menos partes iguales para pagar. Se sobreentiende. ¿Hay alguien aquí que le daría vergüenza ir entre esos 10 hombres a ese restaurante, hincharse a comer más que ninguno y luego hacerse el loco para pagar? ¿Le daría a alguien vergüenza eso? ¿Tú lo harías? Yo creo que dirías, como no tengo, no voy. Y si voy, pues sé que tengo que poner, hombre. Y ahí es donde viene la pelea. ¿Qué pago yo? ¿Qué pago yo? No, ¿qué pagas tú? Vale, pues paga tú. Pero ¿a que te daría vergüenza comer como todos o más y no poner? ¿Y cómo somos tan tacaños con Dios que comemos todos juntos en su casa y no ponemos todos? Dile de al lado, ¿lo estás entendiendo? Pero entonces, pastor, no diezmar es robar a Dios. No, eso no existe, no es robar. No. Si no diezmas, robas, eso es un mito, eso es mentira. Pero que Dios ve aceptable, se pronuncia en la Biblia, lo ve aceptable, debe servir como una medida que tenemos en la Biblia de que Él ve el diezmo como algo bueno, como una medida buena. Amén. Segundo mito, ¿estáis aquí? Debemos pagar nuestros diezmos. Ese es otro mito. Debemos pagar nuestros diezmos. Voy rápido. No se debe pagar los diezmos porque pagar hablaría de un servicio que nos han realizado y que contraes una obligación. Tengo que pagar la luz. ¿Por qué? Porque he tenido un servicio de luz. Tengo que pagar la alarma. ¿Por qué? Porque tengo un servicio de alarma. No, nosotros no pagamos diezmos o ofrendas. Nosotros damos diezmos o ofrendas.
Porque lo hacemos por amor y voluntariamente. El que pagas por una obligación contraída con alguien. El que lo da por amor no es que no doy porque como es por amor no doy. No, es doy sin que nadie me lo diga. Doy porque me sale, porque lo amo. ¿Estáis entendiendo? Por eso tenemos que entender que estos mitos nos hacen un poquito de alguna forma entender que hay cosas que se dicen del diezmo que no son reales, pero que las hemos escuchado y hemos rechazado el diezmo por lo que hemos escuchado mal. Pero estos son mitos. Di conmigo, si no diezmo, no robo. Puedo ser salvo, ¿vale? Dice, el segundo mito dice, no pago mis diezmos, los doy por amor. Mito 3, debemos dar más diezmos para recibir más de Dios. Otro mito. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más das, más recibes. Cuidado, cuidado. Es una falsa enseñanza por parte. Tenemos que entender primeramente, es verdad que Malaquías nos dice que nos bendice si sembramos. Eso es real. Es verdad que segunda de Corintios 9:6 nos dice, según lo que siembras, cosechas. Eso es real. Es verdad que Hechos 20:35 nos dice que es mucho mejor dar que recibir. Pero eso es algo que me habla de que se beneficia tanto el que da como el que recibe cuando diezmamos. Pero no tengo que entender que la adoración a Dios se rebaja a un simple acto comercial. Yo pago y Él me da. No, eso es mentira. Entonces, valoraríamos la madurez de un cristiano por lo que da. Y no puede ser. Hay gente que diezma mucho, pero vive mal. Por mucho que diezme, si vive mal, se condenará igual. Porque no el diezmo ni te condena ni te salva. El diezmo tiene que ver con el sostén de su obra. Por eso, diezma más para recibir más. No. Cuanto más siembras, cosechas, claro. Pero no puedes dar para querer recibir algo a cambio. Tú tienes que dar por amor sin querer recibir nada a cambio. Te lo doy porque quiero dártelo. No te lo siembra, dalo de diezmo porque así Dios te va a dar más y te va a abrir más puertas. Entonces lo que estamos haciendo es alimentando el viejo hombre, la codicia, el egoísmo, y estamos infiltrando la filosofía mundana del materialismo en la iglesia, poniendo el énfasis desequilibrado en los beneficios del dar, en vez de amar la obra y dar porque quiero dar. El Toto hoy me está animando. Sigue así, Toto, porque me voy más. No damos pidiendo nada a cambio. Señor, como yo diezmo, tú me tendrás que aumentar el sueldo. Como yo diezmo, tú tendrás que hacer. No, perdona. No hay tratos con Dios. Yo doy para tu obra, por amor. Amén. La palabra condena eso. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13:3. Ven conmigo. Voy un poco rápido porque quiero acabar ciertas cosas. 1 Corintios 13:3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Mito 4. El diezmo no es indicador de una buena condición espiritual. Porque diezmo yo estoy bien espiritualmente. No, puede ser que estés diezmando y no estés bien espiritualmente. El diezmo es algo que surge como resultado de mi amor y mi relación con Dios. Que requiere, tengo tanta intimidad con el Padre que entiendo que el Padre ha dado una gran comisión, ha puesto su casa en la tierra, yo estoy en su casa comiendo y tengo una responsabilidad con el Padre de decir, Padre, yo en tu casa voy a dar para que tu casa se sostenga. Es mi relación con Dios la que hace como resultado el fruto de querer dar por amor. ¿El problema cuál es? Que hay gente que es como el publicano y el fariseo. ¿Os acordáis del publicano y el fariseo? Aquel fariseo, que decía, menos mal que yo no soy como ese. Yo te doy
y yo te sirvo y yo doy todos mis diezmos y yo voy a la iglesia y yo no falto a ningún culto. Menos mal que yo no soy como ese. Y el publicano decía, Señor, aunque sea si pudieras tener un poquito de relación conmigo, aunque si pudiéramos tener una amistad. ¿Por qué le gusta más a Dios el publicano que el fariseo? Porque él quiere una relación con Dios verdadera. Entonces estamos anulando al publicano y todo lo que está haciendo el publicano no vale. No. El problema es que el legalismo y la religión es el intento de la copia del fruto de lo que es estar con Dios. Es la copia del resultado de la relación con Dios. Hay gente que viene a la iglesia y ve a los de la alabanza o al pastor o a aquel o al otro que vienen y levantan las manos y oran y hacen y visten de tal manera. Y hay gente que copia esas formas de hablar, esas formas de vestir, esas formas de hacer para parecerse a alguien. Incluso copian las formas de tratar quieren copiar el fruto. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de mi relación con Dios. Yo me relaciono con Dios y surge el amor, la paciencia, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la fe. Pero no puedo copiar el fruto. Yo tengo que buscar la relación. Si copio el fruto, estoy siendo un religioso y legalista de que sin buscar a Dios me quiero comportar como los que le buscan. Pero Dios no me llama a eso. Por eso no le gustaba a Dios el fariseo. Dios decía de alguna manera, quiero que des tus diezmos, quiero que vayas a la iglesia, quiero que bendigas a los pobres, pero no quiero que te creas alguien más que otro porque haces eso. Tienes que tener relación con Dios, porque cuando tienes relación con Dios, eso lo harás porque Dios te lo pone en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. No se trata de copiar el fruto, se trata de que podamos dar a Dios no por obligación, sino porque me sale de adentro, porque entiendo la responsabilidad que tengo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son embajadores del cielo en la tierra? Pues como embajadores del cielo en la tierra, esta es nuestra embajada en Badalona aquí. La iglesia local. Esta es nuestra, ¿cómo sería? El edificio, la embajada en Badalona del cielo. Nosotros, los que venimos del cielo, bueno, suena un poco más, ¿no? Marcianos todos. Los que hemos aceptado a Jesús, los que nuestra identidad ya no está en la tierra, sino que está en Cristo, somos los encargados de que esta embajada se siga manteniendo. Si hay embajadores que están en la embajada, pero no quieren aportar porque dicen, no, como ya aportan eso, yo me voy a dar una vuelta por el mundillo, pero tú no eres de aquí también, tú no eres de los nuestros, ¿por qué no aportas tú aquí, que es nuestro esto? No, porque aportando algunos ya vale. ¿Sería justo? No. Mateo 23, ven conmigo, ten la Biblia cerca porque vamos a ver varios versículos. Y aparte de tener la Biblia cerca, me gustaría tener el mando del aire cerca también. A ver si me enchegáis el aire aunque sea, porque yo no sé si tengo calor yo, sois vosotros, o me metéis el calor vosotros, vuestras caras, pero yo tengo calor. A ver si me puede encender este aire. Ya que no hay nadie aquí, enciéndeme por favor. Mateo 23. Tengo 25 minutos, voy volando. Escúchame. Dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Alguien lo sabe? Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Le dice a los fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y algunos cogen este versículo y dicen, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves que no hay que hacerlo? Que mira que le dice, diezmáis la menta y el eneldo y esto, que esto no es necesario. Pero por favor, mira el contexto entero, mira el versículo siguiente. ¿Qué dice Jesús en el 24? En el 24 no, perdón. ¿Dónde estamos? 23, 24. No, pero sí, dejáis
Esto dice, sí, en el mismo 23, perdón, no lo he acabado. Dice, esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. ¿Estáis entendiendo lo que digo? Jesús le dice, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y esto y lo otro, pero no tenéis amor, no tenéis misericordia, no tenéis justicia. Y entonces algunos dicen, ¿ves cómo no hay que diezmar? Hay que tener amor. Y Jesús les dice, necesitáis el amor y eso, sin dejar de diezmar el eneldo y la menta. Pero primero el amor. ¿Estáis viendo lo que dice Jesús? Jesús lo respalda. Y tú dices, no, pero Jesús está cambiando algunas cosas. Jesús ahí todavía no actúa como Dios. Si Jesús respalda algo, hermanos, ya tenemos que tomárnoslo muy en serio. Tenemos que entender que Dios está buscando una actitud adecuada. La salvación requiere de frutos dignos de arrepentimiento. La salvación requiere de frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, o sea, actitudes que demuestran que tú te has arrepentido. Ahora bien, tenemos que entender que no se pueden copiar esas actitudes. Esas actitudes surgen por la relación con el Señor. No se trata de, como en la ley, como no tenéis a Dios, como no tenéis un pacto mejor, os obligo, pagáis el diezmo en la ley al pueblo de Israel. Pero ahora el pueblo de Dios tiene a Jesús, ha sido hecho libre y le dice, ahora no te obligo, hazlo tú por amor. Vale, pues por amor no doy nada, porque pues yo sabes que te amo. Y entonces tú, ¿qué crees que Dios pensará de ti? ¿Crees que Dios pensará, o sea, tú sigues todavía en el viejo pacto que te tengo que obligar para que me demuestres el amor? ¿No sale de ti hacerlo para mí? Aleluya. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Están atentos aquí. Dios no te llama a dar para ser bendecido. Dios te llama a amarle. Y si amas a Dios, ahí es cuando tú como mayordomo, todo lo que tienes, reconocerás que es de Él y le darás por amor. No por obligación, lo harás por amor. No dejes que nadie te obligue, pero entiende la verdad de la Biblia. No dejes que nadie te obligue, pero entiende la verdad de la Biblia. No te quedes con entender sobre el Espíritu Santo, la escatología y la cristología. Entiende toda la Biblia. Hay un privilegio de ser hijo de Dios, pero hay una responsabilidad también. ¿Cuántos dicen amén? Mito número 5. Mito número 5. El diezmo es para el pastor. ¿No lo había escuchado también por ahí? Hay pastores por ahí que dicen, dar los diezmos porque los diezmos son para los pastores. Otra mentira para falsos apóstoles, profetas, pastores que intentan engañar y quedarse el dinero de la gente. Y ahí como pastor yo tengo que señalar esa mentira, denunciar esa mentira. Porque ni siquiera en la ley los diezmos eran solamente para los ministerios espirituales. En el templo, ni siquiera. Y ese factor ha creado desconfianza en la gente. Es que los diezmos son para los pastores. Algunas veces lo han preguntado. Pastor, ¿aquí los diezmos son para el pastor solamente? No. Yo sé que, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo Estados Unidos, hay muchas iglesias que los diezmos son para los pastores solamente. Y hay pastores que tienen pues, hasta jets privados. Y gente en la iglesia muriéndose de hambre. Y eso es una injusticia. Y es una mentira. Pero no porque esos hacen mal y usan mal la palabra, nosotros tenemos que coger la alergia al diezmo. No, la Biblia habla de eso. Pero habla de una forma correcta para entender la enseñanza. Por favor, estamos en nuestros lugares, los niños controlados. No quiero tanto movimiento, por favor. ¿Cuál es uno de los anhelos que hay en mi corazón con cada pastor? No de Badalona, de Ripollet, de Tarrasa, de Rubí, de todos las que abramos. Mi anhelo sería que todos los pastores, como la Biblia enseña que debería ser en pastorados largos, con un proyecto, con una visión, que realmente estén sostenidos por la iglesia. Eso debería ser. Claro, un pastor que va a estar 7, 8 meses o 10 meses, pues no, porque no va a dejar su vida por eso. Pero un pastor que va a estar años con un proyecto,
La Biblia enseña que hay que sostener a esos pastores. Lo tienes en 1 Timoteo 5:17, no lo busques, ya lo lees en casa si quieres. Lo tienes en Hechos 6, en Filipenses 2:15, en Corintios también, muchos lugares donde habla de cómo se mueve la iglesia. Estos son 5 mitos y me quedan 20 minutos. Desde que he dicho 25 a decir 20, han pasado 5, aunque no lo creáis. Tengo el reloj aquí delante. Yo sé que gustan los estudios más de cristología, de escatología, pero una vez al año habrá que dar también sobre lo que dice la Biblia de esto. Amén. Y tenemos que entenderlo. Pero solamente necesito, para que no me salga a mí todo lo que es la mala leche del corazón y las cosas del viejo hombre, necesito que estemos atentitos y sin dar vueltecitas. Amén. Yo me gustaría, un día os voy a poner uno por uno aquí en el micro, para que vosotros deis una enseñanza y la gente moviéndose, la gente hablando uno con otro, y vais a ver la gracia que os hace. De verdad que de aquí diría, fulano, mengano, cállate ya. Porque hay que tener respeto al que está hablando. Estamos aquí para escuchar. Si no quieres escuchar, no vengas. Pero estamos aquí para escuchar. Amén. Aleluya. Quiero terminar estos 20 minutos. Hemos hablado de 5 mitos, 5 mentiras, historias que se han creído como que eran verdad y no eran así. Y quiero aprovechar estos 20 minutos para hablaros de varios errores cuando hablamos del diezmo. El primer error, error 1, es la generalización. Cuando hablo de la generalización, esta rápida lo digo, es cuando generalizamos todas las cosas y las metemos en el mismo saco. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los ecuatorianos son iguales, todos los gitanos son iguales, todos lo que quieran, los jóvenes son iguales. Generalizar es siempre dañino y es de ignorantes, porque no todos somos iguales. No todas las iglesias son iguales, no todas las personas son iguales siendo del mismo país. No podemos generalizar. Y es una base de completa ignorancia el generalizar verdades, doctrinas. Por ejemplo, sale una escritora, que no recuerdo el nombre, si no lo diría, si no lo digo cuando me venga, una escritora que fue bruja, que escribió sobre la liberación. Sí, si os viene me lo decís, porque está bien decirlo, hay que denunciar a esa gente. Aleluya. Escriben libros sobre la liberación. Y resulta que, claro, escriben libros sobre la liberación y luego la gente lee esos libros, ve que son una carnalidad increíble, inventos increíbles, y cuando escucha a la gente liberación, dicen, liberación no. Porque generalizan. Porque uno usa mal algo, lo metemos en el mismo saco. No, la liberación existe. Lo que no existe es las patochadas y brujería que utilizan algunos para liberación dentro de la iglesia. La sanidad interior existe. Lo que no existe es los inventos que hacen algunos como sanidad interior. La prosperidad de Dios existe. Lo que no existe es la doctrina de la prosperidad. No podemos generalizar una verdad. Y cuando hablamos del diezmo, no podemos generalizar metiéndolo en el mismo saco de los que se han aprovechado del dinero. No, la Biblia habla del diezmo, pero de una forma ordenada. Así que el primer error, generalizar. Segundo error, desacreditar la enseñanza porque algunos la enseñan mal. Con esto voy rápido también porque me quiero centrar en otros. Simplemente en todas las cosas hay buenos y malos, falsos y verdaderos. Así que no te quedes con lo que te interesa por el falso que has escuchado, sino que escucha el verdadero y si te está diciendo algo que te lleva a comprometerte más, créetelo. No te conformes porque como lo dice aquel, pues esto no se hace porque aquellos lo usan mal. No, usa a los fieles y verdaderos. Escúchalos. Porque hay gente que habla del diezmo y habla de las ofrendas y habla bien siendo fiel y eso me repercute en una responsabilidad que a veces no quiero escuchar, tomando mejor el mal ejemplo. Y así lo dejo a un lado. Amén. Tercer error, la ausencia de términos. Y aquí quiero que me prestes atención. Ausencia de términos, de palabras. Por ejemplo, pregunto,
¿La palabra Trinidad está en la Biblia? ¿Dice Trinidad? La palabra Trinidad no está en la Biblia. El término unión hipostática tampoco está en la Biblia. Tabaco tampoco está en la Biblia. Discoteca tampoco. Droga tampoco. Que no hayan ciertos términos en la Biblia no significan que no existan. Por ejemplo, hay gente que hoy, a través de la filosofía humanística que se ha metido en la sociedad y a través de la teología liberal dentro de la iglesia, que intentan quitar la fe, se han metido pensamientos que intentan quitar a la palabra de Dios su poder y su fuerza. Intentan decir, no, es que la palabra no es palabra de Dios completa porque tiene errores y tiene cosas que están manipuladas. Eso es mentira. Hay traducciones que se han cambiado, hay cosas que se han movido, pero en ningún ápice se ha movido la doctrina y los conceptos verdaderos de la palabra. No te lo creas nunca. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Eso surge de la teología liberal de universitarios que empezaron a refutar la palabra, a ir en contra, a intentar argumentar las verdades. Intentaron llegar tan lejos que apartaron la fe intentando dudar de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios completamente, total. Pues en la Biblia está la palabra y están conceptos, verdades, términos, pero hay palabras que no están en la Biblia, que las entendemos como verdades porque cogemos los versículos, los conceptos, lo que se dice. Por ejemplo, Trinidad no está en la Biblia, pero sí que hay versículos que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros entendemos que en la teología se denomina eso la Trinidad. Pero Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero lo entendemos así. Si a mí me dice, hay gente en las iglesias hoy que con esta teología liberal y esta filosofía humanística, son gente que dicen, escuchadme ahí atrás también, por favor. Son gente que dicen, si no lo veo no lo creo, si no me lo enseñas, que lo pones a palabra, no es verdad. Hay gente que es así. Ahora tú dile a una persona, ¿dónde pone la Biblia que la tierra es redonda? Venga, ¿dónde lo pone? Hay un versículo en Isaías que pone, Dios está sentado en la redondez de la tierra. Bueno, pero no pone que redonda. Vale, no, ni te lo puedo demostrar por una palabra, ni tengo un cohete para enviarte a verlo. Por lo tanto, si no te lo quieres creer, no te lo creas. Pero es que hay gente que es así. Muéstrame en la Biblia que existe la Trinidad. Y tú le dices, sí, mira, ahí se ve cómo se bautiza en el nombre del Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo desciende como paloma, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un montón de cosas, pero no pone Trinidad, no pone Trinidad. ¿Hay gente así? Bueno, pero porque son estudiosos a medias. Son gente que no se ha metido a estudiar de verdad. Se han metido un poco y son maestrillos que no son maestrillos de nada y quieren profundizar en algo que ni conocen. Y entonces se empiezan a buscar a través de esas filosofías. Imagínate, pues eso, la unión hipostática o la iglesia local. Sabemos que esto es una iglesia local, pero en la Biblia no hay ningún sitio que ponga la iglesia local. Pero sabemos que la iglesia local estaba en Filipo, en Corinto, en Roma. Hay cosas que no ponen así. No pone y con perdón de todo, no pone en ningún lugar una discoteca, no pone en ningún lugar un club de alterne, un prostíbulo, no pone drogas, no pone cocaína, no pone nada de eso. Pero sabemos que es pecado, ¿o no? Porque hay conceptos, actitudes, cosas que me dejan ver. Pues hay personas que juegan buscando lo literal y no se lo creen y catalogan algunas enseñanzas sin saber interpretar la Biblia, por no profundizar. ¿Por qué creemos nosotros, por ejemplo, que hay Trinidad? Por un estudio profundo y sistemático de la palabra, derribamos esos argumentos de los términos literales, etc. Pero fíjate que diezmo, por ejemplo, sí está en la Biblia. Ese no tendríamos ni que derribar el término, sí está en la Biblia. Jesús mismo expresó que se debía hacer. Con el corazón por encima de todo, pero se debía hacer. Los apóstoles no hablaron tanto del término
dejaron clara la práctica. Los apóstoles dijeron, señores, somos mayordomos. Antes daban el 10, ahora todo es de él. Eso dijeron los apóstoles. Por lo tanto, nosotros entendemos que para vivir y administrar todas esas cosas, damos el 10, el diezmo, para poder sustentar nuestra vida. Pero para que se sostenga también la casa de Dios. La casa de Dios se tiene que sostener, ¿sí o no? ¿Se tiene que sostener, sí o no? Amén. Me quedan 10. Tengo el reloj ahí. Error número 4. Atención que este es uno de los estrellas. Error número 4 a la hora de hablar del diezmo. El diezmo no se da porque es del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Bueno, tenemos que entender que es un poco ignorante y no saber contextualizar la palabra, anular el Antiguo Testamento, porque hay una gran cantidad de enseñanzas hoy que provienen del Antiguo Testamento. No vamos a leer todos los versículos, pero te digo algunos y para el que apuntes lo apuntas. El Nuevo Testamento es el cumplimiento real del Antiguo, no su final. Mateo 5:17. No, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no anula el Antiguo. Simplemente Dios ha traído una revelación mayor y ha cambiado y teledirigido y extendido algunas cosas, pero no vino a abolir la ley Jesús, sino a cumplirla. Nosotros ahora en Jesús podemos cumplir la ley, porque Él la cumple. En Jesús. En el principio de la regla de oro, ¿quién sabe qué es la regla de oro? ¿Os acordáis qué es la regla de oro? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso, que está en Mateo 7:12, eso ya se dijo en el Antiguo Testamento. Eso ya se dijo en el Antiguo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Ya se dijo en el Antiguo Testamento. En Gálatas 5:14, en Santiago 2:8, en Mateo 22:36, habla de amar a Dios y al prójimo. La fidelidad en el matrimonio, el principio de la fidelidad en el matrimonio, no lo dice el Nuevo Testamento Nuevo, lo ponía ya en el Antiguo. Todos estos versículos, el que los quiera, yo se los paso después. No puedo parar a leer todos los versículos. Lo que proviene de la ley no puede volverse malo, dice Pablo en Romanos 7:12. Mira lo que dice, lo voy a leer. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿qué pasa, pastor? ¿Tenemos que ir a la ley? No, la ley sigue, la ley moral. No la de los hombres, no la higiénica, no la de vestimentas, no la de lavamientos, no. Pero sigue la ley moral. No matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no mentirás, no estarás con la mujer del prójimo. Todas esas leyes, claro que siguen de otra manera. Pero Dios las resume en amarás a Dios y al prójimo. Se resume ahí porque cuando tú amas a Dios y al prójimo, no haces las otras cosas que prohíbe la ley. Dios, quiero que entiendas esto, no hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo. Es mentira. No hay. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios diferente al del Nuevo. ¿Tú te crees que Dios cambia la enseñanza y lo que Dios tenía en su corazón lo cambia para el Nuevo? No. Solamente que hay un pecado del hombre y una ignorancia en el hombre y una dureza en el corazón del hombre, y Dios lo que tiene que hacer es empezar a enviar profetas, a enviar palabras y a escoger a los hombres para empezar a enseñar su verdad progresivamente a los hombres. Y poco a poco va dando un poquito más. Llega la hora de Moisés y a Moisés le da la ley. Antes no había ley. Abraham fue justificado por la fe, como nosotros. No había ley. Pero llega un momento que ya da ley. Antes no había, ya damos un paso más adelante. Porque está Moisés y un pueblo. Antes no había pueblo, ahora hay pueblo. Antes no había reyes, ahora hay reyes. Antes no había profetas, ahora los profetas hablan del futuro. Antes no se sabía. Poco a poco va revelando un poquito más Dios. Un poquito más. Un poquito más. Llega Jesús, la máxima revelación, y deja la Biblia, la palabra, como la máxima revelación con Jesús y la naturaleza misma. Porque va revelando más de Él. Hasta que dice que el Espíritu Santo nos dará nuevas cosas hasta que llegue Él y nos complete estando perfectos con Él, estando con Él, en Él. ¿Qué significa todo?
Dios, el mismo Dios del Génesis, es el mismo Dios del Apocalipsis. Lo que Dios tenía en su corazón en el Génesis, lo tenía también en el Apocalipsis. Lo que pasa es que había ciertas verdades que no podía decirle. En el tiempo de Jesús, le preguntan a Jesús, ¿qué pasa si la mujer puede ser repudiada o no puede ser repudiada? Y le dice, antes por ignorancia lo permití, pero ahora se unirá a su mujer, el marido y la mujer, y no se separarán. Antes lo permití. No es que yo antes era diferente, es que antes lo permití por ignorancia, pero ahora hay más sabiduría. He abierto la verdad. Ahora conocen más, pido más responsabilidad. ¿Me estáis entendiendo? Ahora, vemos desde el Antiguo Testamento como todos los hombres, como Abraham, Jacob, Isaac, de lo que tienen diezman a Dios. El pueblo de Israel diezma a Dios. No hay ley ni nada y hacen el tabernáculo y no diezman, sino que todo lo que tienen lo llevan, oro, plata, y sobró. Hay pueblo establecido y Dios dice, traed vuestros diezmos. Pregunto, ¿quién lo dice eso? Dios. Traed vuestros diezmos. Dios nunca lo ha pedido, Dios lo pidió. Dios lo tuvo en su boca. Traed vuestros diezmos y yo bendeciré. La palabra diezmo ha estado siempre. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de Dios? Diezmo. No, en el corazón de Dios era, por favor, todo es mío. Tener actitud de dar a mi casa. Eso es lo que tenía Dios en su corazón y tiene. Por eso, como no sale de los hombres dar a su casa, tiene que poner una medida. Ya que no sale, darme el 10% de lo que tenéis. Por obligación, ¿va? Para que mi casa no falte. Llega el tiempo de Jesús y ahora, señores, ahora ya es por amor, ¿vale? Ya no obligo, ¿vale? Pero todo es mío, ¿eh? Recordadlo, ya no os obligo, pero todo es mío, ¿vale? Dios ahora ya no te obliga a diezmar. Dios ahora te dice, tú mismo, oye, yo te he salvado, tú no eras nadie, estabas perdido, yo te he llamado, te he recogido, te he comprado, soy tu padre, en mi casa, no eres de aquí, eres de allí, esto es mío, hay una gran comisión, hay cosas que hacer. ¿Quién se encarga? Encárgate tú si eso, ¿no? Pero Dios no me obliga, ¿no? No, no te obliga. Tienes hijos en la casa, los hijos van a trabajar. Somos muchos hijos, dice el padre, somos muchos hijos, hay que ir a trabajar y traer sueldo a la casa, que hay muchos gastos. Pero uno de los hijos dice, a mí me da igual, que trabajen los demás, yo como hago todo, pero yo no trabajo, no me gusta trabajar. ¿Cómo se vería? ¿Se vería bien o se vería mal? Esta es la casa de Dios y nosotros somos sus hijos. Que nadie obliga a nadie, pero que todo el mundo entienda que Dios te pide que entiendas que todo es de Él y que nos toca a todos que su casa esté sostenida. El diezmo del Antiguo Testamento, termino. En el Antiguo Testamento habla de que debemos pagar nuestras deudas. En el Antiguo Testamento habla de que no murmuremos hermanos contra otros. Habla de la promesa de la justicia por la fe, como Abraham. Habla de que la Escritura es para nuestra enseñanza y exhortación. El Nuevo Testamento confirma, el Antiguo Testamento es una sombra, pero no es anulado. Es un antiguo pacto que no se anula, sino que ha sido mejor ahora el nuevo. Pero no es que dice, no, el Antiguo Testamento ya no vale, yo solo el nuevo. No, la Biblia es todo palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para enseñar. Toda la Escritura. ¿Qué es toda la Escritura? Antiguo y nuevo. Y Pablo utiliza en Deuteronomio capítulo 24, versículo 4 y número 18, habla de cómo usa la ley como un pacto para extenderla y contextualizarla al nuevo. Quiero terminar aquí. El corazón de Dios es el mismo siempre. ¿Podemos entonces, pastor, usar la ley? La Biblia dice, quiero que lo leas conmigo, vamos a terminar aquí. Primera de Timoteo. Yo creo que con la información que os he dado para empezar hoy, esta parte está bien. Semana que viene tendremos que terminar esto. Presta atención.
Primera Timoteo 1:8 dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vuelvo a repetir, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es legítimamente? Es cuando se usa siguiendo las reglas bien establecidas correctamente. Y te dejo así. ¿Cómo entonces, qué reglas debo usar para usar la ley? Te la recito, si quieres apuntar los versículos los apuntas y terminamos aquí. Usa la ley sin buscar justificación ni redención en su cumplimiento. No te salva la ley, te salva Cristo. Pero puedes usarla como palabra de Dios en el contexto adecuado. Romanos 3:20, Gálatas 2:16. Romanos 3:20, Gálatas 2:16. Usa la ley como un ayo. ¿Sabéis lo que es un ayo? La Biblia habla del ayo en Gálatas 3:24 y Romanos 10:4. La ley es el ayo, es el maestro que me ha dado dirección, que me conduce a Cristo. La ley no me salva, pero me conduce a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que me dirige a entender lo que es lo bueno y qué es lo malo y entender que en la ley no hay salvación y me dirige a Cristo. 3. Usa la ley para su fin práctico, o sea, el amor. La ley no es para sentirte mejor que nadie, es para sentir que el amor de Dios está ahí y que es el que se tiene que cumplir. Gálatas 5:14. Usa la ley para buena enseñanza y perfección de los santos. Segunda Timoteo 3:15-16. Y los últimos 3. Usa la ley para cumplir el gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Usa la ley para guardar el espíritu de ella, no la letra. No creas que es simplemente cumplir letra. Detrás de la letra de la ley está el corazón de Dios de que le amemos y tengamos relación y tengamos amistad. Y último, usa la ley aplicando la condenación de la misma solo al incrédulo. Primera de Timoteo 1:9. La ley te hace entender que estás condenado. Y te hace entender que no somos salvos nadie. Porque la ley, si tú quieres vivir en la ley, tienes que tener un cumplimiento perfecto de ella, si no te condenas. Una que falles, te condenas. Por eso Cristo nos salvó y Él cumplió toda la ley. Nosotros ahora no somos salvos por la ley, pero la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la palabra completa de la Biblia, es palabra de Dios para corregir, para enseñar, para redarguir, para exhortar. Es palabra de Dios. Tu Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí o no? Pues el Antiguo es palabra de Dios y el Nuevo también. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo. Los deseos del corazón de Dios del Antiguo Testamento son los mismos deseos que el del Nuevo Testamento. Y el Dios que decía, bendecir mi casa, que quiero que mi casa haya bendición y que esté cuidada, ese Dios es el mismo hoy, que le dice a su iglesia, hay que sostener la obra. Hay que sostener la obra. Señores, sois mayordomos, no es vuestro nada, es mío. Administrarlo bien, que en mi casa haya. Tenéis la responsabilidad de dar. ¿Qué método usáis? Usar el que queráis. Si a vosotros os va bien dar más que el diezmo, porque tenéis amor, pues no deis el diezmo, dar más. Pero si no sale, pues os pongo una medida. La medida de la palabra. El diezmo como un mínimo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Último minuto que termino. No con estudio, no con estudio. Con un comentario. No todos los que estáis aquí sois gente que estáis siempre. Tenéis que entender que esto se da, lo estoy dando por primera vez en años de pastorado. Yo no predico sobre el dinero. Yo no predico sobre diezmos ni ofrendas ni nada de eso. Yo predico la palabra de Dios, pero como la palabra de Dios está esto también, hoy toca esto. Porque yo sé que con la hora que te pega hoy, a ti se te queda de que no ve al pastor con la ofrenda y con el diezmo, no ve al pastor con la ofrenda y con el diezmo. No, hoy
con la misma pasión que te predico de Cristo y que te predico del Espíritu Santo, hoy te predico con esa misma pasión lo que la Biblia dice de las ofrendas y los diezmos. No es que me vaya ni me venga, es porque es lo que la Biblia dice. Amén. Así que la semana que viene seguiremos. Ponte en pie, por favor, ahí donde estás.